Hola, ¿qué tal? Bueno, último vídeo hablando de pelos y desde luego es el vídeo más importante de todos los que he hecho hasta ahora. Aún me queda un vídeo por hacer del levantamiento y os prometo que va a ser el siguiente que haga. Pero este de los pelos es muy importante. Bueno, vamos al grano, que hay mucho que explicar. A ver, resumiendo, se intentó comparar el ADN de Miguel Cortona con el ADN de la cana y sabéis que al principio se dice que eso no se puede hacer porque falta el famoso secuenciador. Así que el 3 de mayo del 96 se cierra el sumario. Al poco tiempo, la Clínica de Medicina Legal de Valencia comunica que sus técnicos pueden hacer dicho análisis en el Instituto de Medicina Legal de Galicia, el IMELGA, que está en Santiago de Compostela, con la ayuda de su director, el profesor Carracedo, y su equipo. Bueno, ante tal anuncio, las acusaciones, primero la popular y luego la particular, piden naturalmente que se reabra el sumario el 19 de junio del 96 y que se hagan pues las siguientes pruebas periciales. Efectivamente, la comparación del ADN de Miguel Cortona y su comparación con la cana, y es aquí donde se pide que se haga a través de sangre de Miguel Cortona y no de los pelos, y de paso, y esto es nuevo y es lo más importante, piden nada menos que se extraiga sangre de Miguel Ricard, de Enrique, Mauricio y Roberto Anglés, de Luis Rivera Gallardo, de Ramón Antonio Losarraga y de José Miguel Martínez Cana, que se extraiga ADN de esa sangre y que se compare con 12 de los 36 vellos púbicos hallados en los cadáveres de las niñas. Estos 12 se toman de la referencia que da de los mismos el informe de análisis morfológico que había hecho el Instituto Nacional de Toxicología y que tiene fecha del 17 de abril de 1996. Luego veremos por qué se elige esos vellos púbicos. De paso, piden que la pericia la haga el profesor Frontela con la colaboración del IMELGA. Bueno, ya sabéis que no fue el profesor Frontela el elegido para hacer el análisis del ADN de la cana, que fueron dos doctoras valencianas que se trasladaron a Santiago, y luego el análisis final pues no lo va a hacer él. Bueno, hablo de 12 vellos púbicos, aunque sabréis que el análisis final de ADN se va a hacer sobre 15 vellos. Los 12 elegidos por las partes, que os voy a poner aquí en una captura de pantalla, y los 3 que, si recordáis, se conservan desde el principio y que fueron hallados en la primera autopsia por los forenses valencianos y que están guardados en el Instituto Nacional de Toxicología. Aquellos eran 2 vellos encontrados en el codo izquierdo de Toñi y uno en la mano de Desiré. El problema de estos 3 vellos es que no se estudian morfológicamente, o al menos yo no he encontrado este análisis morfológico. En cambio, los otros 12 han sido estudiados morfológicamente 2 veces. Primero por el Instituto Nacional de Toxicología y luego por el profesor Frontela. ¿Vale? De estos son los que hablaré un poco más. Aquí tuve un error inicial en el vídeo anterior, al final, al comentar que no estaba claro que estos 12 pelos que aparecían como vellos púbicos fueran vellos púbicos, porque solo el primero era específicamente declarado así, aunque yo también os decía que en el informe del Instituto Nacional de Toxicología a los vellos púbicos se les llamaba vellos y a los pelos de cabeza cabellos. Bueno, efectivamente, esto que os dije es en la presentación del informe. Al primero se le llama vello púbico y al resto solo vello. Pero luego, cuando se habla específicamente de cada uno de esos 12 vellos, queda claro que todos son vellos púbicos. ¿Vale? Lo hacía porque en el informe Frontela ni siquiera se alcanza esta cifra de 12 vellos púbicos, pero el informe Frontela solo estudia una parte de los 66 pelos. Mirad, de los 66 pelos encontrados,
en las chicas, sobre los cuerpos de las chicas que encontró Frontela, 4 eran de animal, todos encontrados en Toñi, la única chica en la que se encuentran pelos de animales. Recordemos que es el cadáver situado más en la superficie y que efectivamente había sido objeto de ataque de animales. De hecho, en la fosa, alguno de los pelos que se va a encontrar va a ser pelo de animal. Desgraciadamente no sabemos qué tipo de animal, no sabemos si son roedores, si son zorros, si son perros, eso no lo sabemos. Luego hay 28 pelos que son de cabeza y nada menos que 34 vellos púbicos. Hay alguno que no es un vello púbico, porque el Instituto Nacional de Toxicología llama también vellos a pelitos de brazo, ¿eh? Entonces, no todos son vellos púbicos, pero la mayoría sí que son vellos púbicos y por supuesto hay cantidad de sobra para para elegir estos 12 vellos púbicos del examen final. De hecho, nada menos que 23 de los 34 vellos púbicos se han encontrado en el cadáver, en la ropa sobre todo, en el jersey y en el sostén sobre todo, de Toñi. Hay 4 en el cadáver de Desiree y 7 en el cadáver de Miriam. Como veis, muchísimos menos. Bueno, pues el 1 de julio de 1996, de las peticiones de las acusaciones particular y popular, se va a aceptar que se haga la comparativa de ADN entre Miguel Nicolás Cortona y Lacana, como sabréis, porque eso se había pedido antes del cierre del sumario, porque recordemos que el sumario estaba cerrado, y ninguna otra comparativa. Textualmente, por no considerarse eficaz para el esclarecimiento de los hechos y porque la duración de esta parte sumarial pues está siendo muy larga. A este paso el juicio no va a empezar nunca. Así que se niega esa gran comparación de ADN entre los 12 vellos púbicos y 6 sospechosos. Bueno, si hace la comparación del ADN de Lacana y el de Miguel Cortona, da negativo y se cierra el sumario el 4 de noviembre de 1996. Da negativo, quiero decir que esa cana no es de Miguel Nicolás Cortona. Se cierra el sumario, pero claro, se produce una enorme controversia con recursos de las acusaciones presionando para que se haga esa prueba de ADN, lo cual es absolutamente lógico. Bueno, todo esto ya es un asunto extrasumarial, y es difícil seguir la pista porque no está claramente escrito en ningún sitio. Finalmente, la Audiencia de Valencia va a aceptar un estudio de ADN, a pesar de la enorme premura de tiempo. Solo quedaban 2 meses para la fecha fijada para comenzar el juicio oral contra Miguel Ricard. Resulta que la Audiencia de Valencia contacta con el profesor Carracedo en Santiago acerca un poco para consultarle cómo podía hacerse este análisis de ADN. Y para su alivio, Carracedo no solo aconseja, sino que se pone a total disposición de la Audiencia de Valencia, se ofrece voluntariamente a hacer él y su equipo el análisis y ofrece pues todo, ya digo, su equipo humano y el equipo técnico. Así que finalmente le van a mandar los 12 vellos púbicos propuestos por la acusación particular el 15 de julio y los otros 3 vellos púbicos que habían encontrado los forenses valencianos en su primera autopsia. Permitidme, es una licencia, que me centre sobre todo en los últimos 12 vellos púbicos, porque se han analizado, ya os digo, morfológicamente 2 veces. Frontela e Instituto Nacional de Toxicología. Y el Instituto Nacional de Toxicología introduce una expresión que es fundamental en el caso, la expresión post-mortem, que quiero que tengáis en la cabeza. Vale, así, quedando claro que los vellos púbicos analizados son 15, vamos con los 12 escogidos por las acusaciones. ¿Qué pelos
son estos 12 vellos púbicos de los que se negaban primero a hacer la prueba de ADN y ahora aceptan? Pues son 12 de los estudiados por el Instituto Nacional de Toxicología. El Instituto Nacional de Toxicología hace un análisis morfológico con los 6 pelos encontrados en el profesor Frontela. Y de este análisis no os hablé. Recordad que Frontela encontró los pelos y el juzgado ordenó que los mandara al Instituto Nacional de Toxicología, que voy a empezar a llamar INT, porque si no es muy largo, y el INT hace un estudio morfológico y después los devuelve a Frontela, que hace el suyo, ya sabréis que a partir de julio de 1996. Pero el Instituto Nacional de Toxicología lo hace antes. De hecho, el 17 de abril de 1996, el INT remite un informe bastante largo sobre los 66 pelos encontrados en las chicas. Como el de Frontela, importante, es un análisis morfológico, es decir, es un mero examen físico. Para empezar, aunque como sabéis no he dicho ni una palabra de este informe, si el de Frontela, bueno, pues el del INT es más completo objetivamente que el informe Frontela, porque examinan los 66 pelos encontrados en las chicas y Frontela no lo hace. Y porque el INT los compara con las chicas, con Ricard, con Enrique y con Roberto Anglés y con Luis Rivera Gallardo. Esto ya lo había hecho Frontela, con la excepción de que no tenía pelos de cabeza de Roberto Anglés. Lo había hecho, no, lo hará a continuación. Pero es que además el INT tiene un plus, tiene pelos de cabeza y pubis de Ramón Losarraga y José Miguel Martínez Cana, que no tiene o no va a tener Frontela. Recordemos además que el informe Frontela solo analiza 35 pelos, aunque para mí son 38, ¿vale? Poco más de la mitad. ¿Por qué Frontela no analiza todos los pelos? Bueno, puede ser porque considere solo estos los más interesantes o, como yo creo, simplemente porque no le dio tiempo para hacer nada más. Él comienza el informe el 15 de julio de 1996 y dice que lo tendrá listo en 2 meses, pero no lo entrega. Y el juzgado de Alzira le urge a que lo entregue porque están pendientes de ese informe para poder cerrar el sumario. Como pasa tiempo, finalmente le dan un plazo límite, el 15 de diciembre. ¿Qué día entrega el informe Frontela? Pues el 15 de diciembre del 96. Ya digo que yo creo que no le dio tiempo para hacer nada más. ¿Por qué, a pesar de estas limitaciones, el informe del profesor Frontela tiene más tirón? Bueno, pues porque se parece mucho el del INT y el del profesor Frontela, el INT se limita a decir, bueno, analizamos este pelo, te dan las características de ese pelo y te dicen, pues es de una chica, es de esta chica, es de esta otra chica, o este pelo no se parece al de ningún sospechoso o no se parece a ninguno de los indubitados. Y Frontela hace lo mismo, pero le pone nombre y apellidos, o letra al menos, a cada uno de esos pelos distintos. Él dice, esto va a ser de un sujeto que voy a llamar D, un pelo de un sujeto que voy a llamar F, otro pelo de otro sujeto F. Al final, ya sabéis, pues 3 pelos de un sujeto D, 4 de un sujeto F, la cana, que es un sujeto G, y por ejemplo, hasta 4 pelos de Miguel Ricard, que además Frontela dice que son vellos púbicos. Por tanto, tenemos 2 informes morfológicos. Antes de entrar en el ADN, vamos a ver estos 2 informes, un pequeño ejemplo. Porque, ¿cómo son estos informes? ¿Es parecido lo que dicen? ¿Difieren? Bueno, pues en algunos aspectos son parecidos, pero en otros difieren y a veces mucho, Otras coinciden bastante, pero las diferencias son grandes.
Vamos a empezar a compararlos y así ya vemos de dónde van saliendo estos 12 vellos púbicos elegidos que analizará el profesor Carracedo. Vamos a tomar, por ejemplo, a Toñi Gómez, la diferencia entre el análisis morfológico de Frontela y del Instituto Nacional de Toxicología. En Toñi, recordamos, hay 35 pelos. Es la chica sobre la que se encuentran más pelos. 4 son de animal, 8 dice el INT que son pelos de cabeza y 23 vellos púbicos, con la excepción de que 1 o 2 de estos vellos pueden ser pelos de un brazo. Fijaos qué diferencia de la cantidad de vellos púbicos que hay en Toñi, y lo más sorprendente es que hay 12 en el jersey y 7 en el sostén. Recordemos que el de los 2 vellos púbicos que encontraron los forenses valencianos también estaban en el codo izquierdo de Toñi. Hay una cantidad importantísima de vellos púbicos en la ropa de Toñi. Bueno, el análisis. Os pongo aquí la captura de pantalla del informe Frontela, que ya vimos en el primer vídeo dedicado a los pelos, y os leo el informe del INT. Para empezar, Frontela dice que estudia 13, solo 13 pelos de los 35 que había en Toñi. Bueno, los pelos de animal evidentemente han quedado descartados. Y dice que 9 son pelos de cabeza. Recordad que el Instituto Nacional de Toxicología solo encuentra 8 pelos de cabeza en 35 que estudia, porque estudian todos. En el juicio, efectivamente, Frontela admite que uno de los pelos que él identificó como sujeto F puede que no sea un pelo de cabeza, sino un vello púbico. Así que parece ser que efectivamente hay 8 pelos de cabeza. El Instituto Nacional de Toxicología dice que todos los pelos de cabeza son de la propia Toñi y además todos están desprendidos post-mortem. Ojo, que esta es la palabra clave de todo el asunto, os lo repito, post-mortem. Como veis, difiere enormemente de Frontela, que dice que solo 3 de los pelos de cabeza son de Toñi, 3 de este otro sujeto F y 3 de un sujeto D. Los vellos púbicos son más sencillos al parecer y tienen mayor coincidencia. Frontela dice que todos los que estudia son de la propia Toñi, aunque como veis solo estudia T. Y el Instituto Nacional de Toxicología también. Estudia nada menos que 23 vellos púbicos encontrados en Toñi. Todos son de Toñi, pero hay uno de los 12 encontrados en el jersey que es distinto. Dice que no está desprendido post-mortem y no se parece a los otros 11. Textualmente dice: hay un pelo, el reseñado con el número 133, sensiblemente distinto a los anteriores. Es un vello de tipo púbico de 51 milímetros de longitud y 125 micras de diámetro máximo. Tiene fusis en el extremo proximal y médula continua de tipo visible. La raíz está en fase telógena. Este pelo no presenta semejanza con los indubitados. Vale, pues este es uno de los 12 vellos púbicos escogidos por las acusaciones. Uno de los 12 que se va a hacer el análisis de ADN. Porque es un vello púbico que tiene un aspecto distinto, es decir, uno de los 23 vellos púbicos. De Toñi solo las acusaciones solo van a escoger este vello, tal vez porque, como digo, en Toñi hay muchos vellos púbicos y este es el que es distinto. Entonces, de Toñi solo se escoge este vello púbico. De Desiré y de Miriam se escogen todos los que se encuentran. Hay 4 vellos púbicos que se habían encontrado en Desiré y 7 en Miriam. Si os fijáis, 7 de Miriam más 4 de Desiré más 1 de Toñi,
son los 12 vellos púbicos encontrados en las niñas que se van a enviar al Instituto de Medicina Legal de Galicia. En principio es una elección importante porque, bueno, son vellos púbicos y parece que pueden dar mucha información. El problema es que se quedan fuera muchos vellos púbicos, todos los de Toñi menos uno, y todos los pelos de cabeza. Todos los pelos de cabeza se quedan fuera. Fijaos que esto es muy importante. La acusación particular elige para el análisis de ADN los 12 vellos púbicos que el Instituto Nacional de Toxicología ha reseñado como más interesantes. El Instituto Nacional de Toxicología también destaca varios pelos de cabeza como muy interesantes y algunos muy llamativos. ¿Por qué las acusaciones particular y popular eligen para el análisis de ADN solo vellos púbicos? Bueno, pues quizás por las constantes dudas de que los pelos hallados en las niñas, los pelos de cabeza, pueden ser de cualquiera. Recordad que ya se había expresado esta opinión, por ejemplo, con referente a la cana que se había encontrado en el cinturón de Desiree. Un vello púbico parece más excluyente. No va a haber vellos púbicos de los guardias civiles, ni de los colmeneros, ni de los funerarios, ni de los forenses en las chicas. En cambio, pelos, pues podía haber. Fijaos esta imagen tan simpática de la autopsia, donde vemos a uno de los forenses echando un cigarrito mientras examina un cadáver. Está fumando encima del cadáver. Concretamente es el cadáver de Desiree, que no os voy a poner, pero este es el cadáver de Desiree, mientras el director del Instituto de Medicina Legal de Valencia pues lo observa con su batita blanca, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa al descartar todos los pelos? Bueno, en principio, ya digo, ya de principio, mejor dicho, va a descartar todos los pelos de cabeza que el profesor Frontela había individualizado como de personas ajenas a las niñas y a los sospechosos, el sujeto D, el sujeto F, etc. En principio ya es una pérdida importante. De hecho, Frontela, cuando lo pregunten en el juicio, lo señalará. Al final, el único pelo de cabeza analizado con el ADN es la cana, y solo en comparación con Miguel Nicolás Cortona, como se pedía desde el principio, y con ningún otro de los sospechosos. Antes de resultados de ADN, vamos a ver un problema que ha creado la propia elección de vellos y no de cabellos. Un problema no deseado. Y ocurre con Desiree, porque en ella se va a producir algo muy lamentable. Dos cosas muy lamentables. Una que es inevitable y otra que pudo ser evitable. Mirad, hay 5 vellos púbicos escogidos para analizar en Desiree. Los 4 que había pedido la acusación particular y popular, y el vello púbico que habían encontrado los forenses valencianos. De estos, lamentablemente, de uno no se pudo extraer el ADN. Recordáis que lo importante de Desiree en el análisis morfológico del profesor Frontela es que había hallado 2 vellos púbicos posibles de Miguel Ricard. Uno había sido encontrado en la ropa de la chica y otro en el zapato. El que se da como más posible es el de la ropa de la chica, que es señalado como ropa 2. Y el otro se da como posible, como parecido. Está roto y está en el zapato 1. Por eso el profesor Frontela no considera que se pueda dar como identificado. Precisamente ambos también son destacados por el Instituto Nacional de Toxicología. Son 2 pelos rubios
y siempre desde el principio se dice que los pelos de Miguel Ricard, sobre todo los vellos púbicos, son los más distintos al resto porque tienen este color más claro. Bueno, vamos a ver el zapato, el pelo del zapato, el vello del zapato. El Instituto Nacional de Toxicología dice: muestra 4, un vello de color rubio con la raíz en fase telógena, este pelo está roto en 2 fragmentos, este cabello no se asemeja a los indubitados analizados. ¿Vale? Frontela y el INT destacan este vello, este es el roto. Bueno, pues cuando lo analice el ADN, el profesor Carracedo, este es precisamente el vello del que no se pudo extraer ADN. Una auténtica lástima. El único de los vellos de Desiré de los que no se pudo extraer ADN. Y el otro vello, el más largo y el que con más probabilidad podía ser de Miguel Ricard, pues es que para el INT, este vello, si os fijáis, os voy a leer lo que dice, ¿vale? Y luego a ver si os fijáis qué ocurre. El otro pelo es de color rubio a la luz incidente. Tiene 40 milímetros de longitud y 100 micras de diámetro máximo. Posee fusis por el extremo proximal, la médula continua de tipo críptico y visible. En el tallo se pueden distinguir 3 anulares, la raíz está en fase telógena. Este cabello no presenta morfológica con los cabellos indubitados analizados. ¿Vale? Como veis, como Frontela le da mucha importancia a este pelo. El Instituto Nacional de Toxicología no define a este pelo como vello púbico, sino pelo. No sabemos si Frontela o el INT se equivocan al considerarlo uno vello y el otro pelo. El tema es que al ser considerado por el Instituto Nacional de Toxicología como pelo y las acusaciones tomar como referencia para escoger los vellos a analizar, escogen vellos púbicos y no pelos, este pelo tan importante no va a entrar en la lista de análisis de ADN solicitada por las acusaciones. Fijaos qué auténtica lástima. Es decir, de los 2 posibles pelos de Miguel Ricard encontrados en el cuerpo de Desiré, uno no se analiza y en el otro no se encuentra ADN. De momento, a Miguel Ricard le está sonriendo la suerte que no tuvo el día que se le ocurrió subir con las naranjas a Camirreal 101. Bueno, este asunto de este pelo que no se analiza se descubre de repente en el juicio. Al principio nadie se da cuenta del hecho, a pesar de que el profesor Carracedo hubiera declarado antes y hubiera hecho todo el análisis del ADN. Pero claro, todos son siglas y todos son números. El M61, el vello M62, es al preguntar al profesor Frontela acerca del análisis y echando un vistazo sobre la marcha, hay que hacer una parte. Al profesor Frontela, a pesar de haber descubierto los 66 pelos él, nadie de las acusaciones le va a preguntar qué pelos le considera él más interesantes para mandar a analizar a Santiago de Compostela. De hecho, el profesor Frontela es ajeno completamente a este informe que se entrega muy pocos días antes del juicio. Porque el análisis del profesor Carracedo se hace y se entrega a última hora, justo antes de que empiece la vista oral contra Miguel Ricard. Luego os hablaré de estas fechas. Bueno, pues efectivamente a Frontela le preguntan qué le parece este análisis de ADN. Él dice, pues no tengo ni idea porque sí, anoche me entregaron el informe, pero yo este informe pues apenas he tenido tiempo para echarle un vistazo. Y sobre la marcha, en el propio banco de testigos en la Audiencia Provincial de Valencia, empieza a echarle un vistazo. Y Frontela dice
que echa de menos el análisis de varios pelos de cabeza, que era los que él había identificado pues como sujeto D, sujeto F y tal, y sobre todo alerta que no se ha analizado el pelo de la ropa de Desiré, el llamado ropa 2, que podía ser de Miguel Ricard, y no se equivoca, efectivamente no se ha analizado. Aquí la cosa se lía porque los magistrados, a los que Frontela no ha reprochado nada, se lanzan a aclarar inmediatamente a Frontela que ellos no han elegido los pelos analizados, sino que han sido las acusaciones popular y particular, y que ellos han respetado escrupulosamente lo que las acusaciones le han pedido. Frontela responde literalmente: Dios me libre, señoría, de hacer ninguna objeción a la sala. Aquí sale rápidamente a escena el letrado de la acusación particular y también parece que se excusa. Y dice, mire, yo no era el letrado que eligió esos determinados pelos. Es cierto porque José María Garzón, que es el letrado, había sustituido, creo que era Vicente Atar, justo antes de comenzar el juicio. En fin, no os voy a hablar de las peloteras que hay entre acusación particular y popular y entre el propio letrado de la acusación particular que se va a ir del caso, ¿no? El Mississippi aquí hizo muchísimo daño. Bueno, pues la sala le dice a Garzón, sí, vale, usted no los elegiría, pero usted asume lo que hizo su antecesor. Entonces el letrado dice, vale, pues pido suspender el juicio mientras se analiza ese pelo concreto. El fiscal se opone. La defensa se opone, evidentemente. Vamos, se han dejado de analizar un pelo que puede ser de su defendido, de Miguel Ricard, y que le puede involucrar, pues fenomenal. Y entonces, a oponerse a que se analice. La defensa se opone a que se paralice el juicio para nada. La acusación popular dice, mire, oiga, los criterios de selección que en su momento tanto la acusación particular como la popular se llevó a cabo era la de solicitar que se determinase el ADN mitocondrial de todos los vellos púbicos que aparecían en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, de manera que el vello púbico al que está haciendo referencia el profesor Frontela, salvo que nos aporte algún dato más, debería de estar comprendido entre los que fueron analizados por el profesor Carracedo, puesto que la petición era vellos púbicos encontrados y que estuvieran a disposición del instituto. Bueno, no hay ningún escrito donde se diga que hay que analizar todos los vellos púbicos encontrados en las chicas, ¿vale? Se eligen 12 y lo que está escrito son 12. De todas maneras, ya sabéis, son todos los encontrados en Miriam, todos los encontrados en Desiré y el que parece más destacado de los encontrados en Toñi. De todas maneras, aunque se hubieran analizado, todos los vellos púbicos, hubiera dado igual. No se están dando cuenta en esta discusión que este pelo no se ha analizado porque el Instituto Nacional de Toxicología lo ha definido como pelo de cabeza, y por tanto jamás iba a entrar en el análisis de vellos púbicos. La acusación particular también dice, oiga, nosotros habíamos pedido analizar todos los vellos púbicos, si bien es cierto que la sala había entendido que había que analizar algunos en concreto. Repito, nadie se está dando cuenta que jamás se hubiera analizado este pelo desde el momento que el Instituto Nacional de Toxicología lo ha definido como pelo de cabeza. Bueno, vamos a hablar un poco del análisis del ADN. Ya veis que en principio empieza a haber muchos problemas, errores, confusiones, en fin. Bueno, el primer examen de ADN de los pelos, de estos 15 pelos que le llegan al profesor vellos púbicos, que le llegan al profesor Carracedo, es encontrar su ADN. De 3 no va a poder extraerlo. Es una pena, pero ya desde los tiempos de Frontela se comentaba que extraer el ADN mitocondrial de pelos tenía sus problemas y que no siempre se iba a tener éxito. Carracedo dice en el juicio que es normal
que fallen hasta un 25% de los pelos analizados, así que incluso ha tenido suerte, ha podido extraer ADN de 12 de 15 pelos. Concretamente, no puede extraerse ADN de 2 de los 12 escogidos por las acusaciones, el de Toñi y uno de los de Desiré, y uno de los 3 que había sido escogidos por los forenses o que habían encontrado los forenses valencianos. Casualmente también uno de los pelos de Toñi. Por lo tanto, al final el análisis solo se hace sobre uno de los vellos encontrados en Toñi, porque han fallado 2, 4 de los encontrados en Desiré, porque ha fallado 1, ya sabéis que encima es el que podía haber sido de Miguel Ricard, el roto, no el otro que no se analiza, y los 7 vellos encontrados en Miriam. Estos 7 vellos de Miriam, desde el principio se eligen estos 7 y afortunadamente de los 7 se puede extraer ADN. Bueno, pues ya sabéis, extraído el ADN, Carracedo llega a la famosa conclusión. Estos vellos púbicos corresponden a 5 personas seguro y posiblemente a 2 más hasta 7. Bueno, pues antes de hablar del análisis de ADN, que al final no voy a hablar, solo voy a poner un ejemplo. Mirad, de los 7 vellos púbicos encontrados en Miriam, estos 5 se habían encontrado en la ropa de Miriam. Cuando se hace el análisis morfológico, el INT dice que todos son de la misma persona y que 2 de ellos se han desprendido post-mortem. Otra vez la palabra mágica. Frontela tiene más problemas para analizarlos. Dice que 2 son seguro de Miriam, otro puede ser de Miriam o de Miguel Ricard, otro no le encuentra o no puede encontrarle una semejanza morfológica, y el quinto dice que incluso se puede parecer a uno de los pelos de Enrique Anglés. Fijaos nada menos lo que dice Frontela. Bueno, pues el ADN parece dar la razón al Instituto Nacional de Toxicología, porque nos dice que efectivamente todos son de la misma persona. 5 vellos púbicos encontrados en Miriam, que todos son de la misma persona y 2 de los cuales se han desprendido post-mortem, en principio nos apunta con bastantes posibilidades a que pueden ser de la propia Miriam García Iborra. ¿Vale? Lo dejo ahí como hipótesis. Esta es la secuencia genética de estos 5 vellos. Y esta es la secuencia genética de 2 vellos más que el profesor Carracedo dice que son esos 2 vellos de la discordia, los que pueden ser iguales o de la misma persona que los 5 encontrados en Miriam, o que pueden ser de hasta 2 personas distintas. Curiosamente, uno efectivamente está encontrado en la braga de Miriam, pero el otro, curiosamente, es un vello hallado en Desiré. Fijaos las secuencias genéticas. Son iguales en 15 de sus 16 compartimentos, lo voy a llamar así, y realmente no hay una letra distinta. Hay lo que se llaman 2 excepciones. En el pelo hallado en Desiré, como veis, en séptimo lugar hay una N en color rojo, y en el vello de la braga de Miriam hay una N al final en color rojo. Estas son las 2 diferencias con los 5 vellos púbicos encontrados en el cuerpo de Miriam. Realmente no hay diferencias, sino que en cada uno de ellos hay una excepción, hay una casilla que no se ha podido completar con el ADN. Por tanto, estos 2 vellos hay muchas posibilidades, desde luego lo dice el profesor Carracedo, que sean de la misma persona que los otros 5,
aunque también dice pueden ser de dos personas distintas y por eso va a salir al final este famoso cómputo 5 o 7 personas distintas. Bueno, en todo caso, tanto por los análisis de Frontela como del INT, ya sabemos que muchos de los pelos, sobre todo muchísimos pelos, la mayoría de los pelos de cabeza y bastantes de los vellos púbicos encontrados en los cadáveres son de las propias chicas. Así que no me extraña esta un poco controversia en el cadáver de estos pelos encontrados en el cadáver de Miriam. Pero, claro, para esto está el análisis genético, para salir de dudas acerca de si alguno de los vellos púbicos encontrados en las chicas son de las propias chicas. Esto es importantísimo conocerlo. ¿Cuántas de estas 5 o 7 personas pueden ser las propias chicas? Es evidente que es muy importante descartar de este grupo a las propias chicas. Bueno, pues la primera gran y enorme y brutal, tontería, el primer gran error de este asunto es que esto no lo vamos a saber. Esto de momento es lo más grave de todo el caso. No se aporta ADN de las chicas para que el profesor Carracedo pueda compararlos con los ADNs de los pelos. Recordad que en el análisis morfológico, tanto Frontela como el INT tienen pelos de las chicas para compararlos con los 66 pelos encontrados. Aquí no se va a aportar ningún ADN de ninguna de las chicas para poder compararlo. Y la terrible conclusión es que entre esas 5 a 7 personas pueden encontrarse 1, 2 o 3 de las propias chicas. Ojo, ojo. De hecho, sabemos que hay vellos de ellas, aunque sea de una forma indirecta, no a través del ADN. ¿Cuál es esta forma indirecta? Bueno, pues la palabra post-mortem que se está usando continuamente. Varios de esos vellos púbicos se han desprendido, según el Instituto Nacional de Toxicología, post-mortem. Esto lo vamos a ver ahora mismo, pero de momento desvirtúa completamente el análisis. Vamos a ver esto del post-mortem, porque en este conjunto de 15 pelos, concretamente de los 12 que han sido estudiados morfológicamente por el Instituto Nacional de Toxicología, dicen que hay 4 o 5 vellos desprendidos post-mortem. Muchos. En principio, la palabra tiene un significado claro: desprendidos de un cadáver. Eso pregunta el letrado de la acusación popular, porque se está dando cuenta de la importancia de esta expresión, y ya cae en la cuenta de que si de los 5 pelos vellos púbicos hallados en Miriam, que el ADN demuestra que son de la misma persona, 2, el INT había dicho que están desprendidos post-mortem, y post-mortem significa cadáver, entonces los vellos, los 5, si son de la misma persona, corresponden a un cadáver y posiblemente sean del cadáver de Miriam. Incluso pueden ser 7, puesto que los dos dudosos prácticamente, salvo una excepción, son iguales a los 5 de Miriam. Podemos tener hasta 7 vellos púbicos de Miriam entre los 12. Repito, ahora es una hipótesis, porque no tenemos constancia por ADN de que esos vellos sean de Miriam, pero tenemos muchas pistas de que así pueda ser. Ya digo, la palabra post-mortem es importantísima, pero uno de los letrados, muy astutamente y muy inteligentemente, pregunta, vamos a ver, esta expresión post-mortem,
¿Significa que esos vellos púbicos son de un cadáver? Es decir, ¿se han desprendido una vez fallecido el dueño del pelo? ¿O son pelos que estaban muertos y se han desprendido de una persona viva? Porque los pelos nacen, crecen y mueren como todos los seres vivos. Es decir, ¿qué es post-mortem? ¿Pelos que se han caído de un cadáver o pelos muertos que se han caído de una persona viva? Es una pregunta muy buena. En el juicio le preguntan al profesor Carracedo qué significado tiene la expresión post-mortem que figura en los informes. Carracedo dice: estas expresiones no las he puesto yo, son las que ya venían en el informe del Instituto Nacional de Toxicología, que deberían preguntarlo al Instituto Nacional de Toxicología. Le preguntan: bueno, pero usted, cuando use algunas de estas expresiones en un informe, ¿usted normalmente qué quiere decir? Y Carracedo no nos aclara nada porque dice: yo no hago informes. Dice textualmente: tampoco nos dedicamos a exámenes físicos del pelo, sino que nos dedicamos a genética. Es decir, Carracedo no puede aclarar nada. Después de él declaran las doctoras Aller y Gisbert, que fundamentalmente van a hablar de que efectivamente el ADN ha confirmado que la cana no es de Miguel Cortona, pero les preguntan por si pueden aclarar algo porque el tema ha despertado mucho interés y ellas dicen lo mismo. Eso es una cosa que debe aclarar el Instituto Nacional de Toxicología. Bueno, parece que vamos a tener problemas en aclarar este tema, pero no, porque todas las pericias estas técnicas se hacen el mismo día y después de las doctoras Gisbert y Aller viene el INT en pleno, un auténtico batallón encabezado por su director. Os estaré poniendo los nombres en pantalla, no os lo digo porque sería muy largo. Bueno, no es un batallón, son 4. Pero el que nos interesa no son estos 4 primeros, porque estos 4 van a hablar sobre todo de sangre y de semen, luego hablaré un poquitín de ellos, pero el que nos interesa es Pedro Cano Sanz, que hizo el análisis morfológico de los pelos. Declara después que sus 4 compañeros, y él habla, ya digo, del análisis morfológico de los pelos, y es el que nos va a responder a la cuestión de si post-mortem corresponde a la muerte del pelo o del sujeto. Y os voy a leer textualmente lo que figura en las declaraciones en los rollos de sala. Perito: en la mayoría de los casos se puede distinguir porque hay un crecimiento del tallo piloso post-mortem que se representa en una vesícula muy característica, una especie de vacuola por encima de la papila germinativa del pelo, y muchas veces lo que se produce también es un debilitamiento y una rotura que deja parte de la raíz en el folículo piloso y la otra parte queda en el tallo, y entonces queda una rotura muy peculiar que tiene forma de pincel. Acusación popular 1. De manera que cuando ustedes en su informe se refieren a roturas post-mortem o desprendimientos post-mortem, no lo están haciendo a la muerte del cabello, sino en relación a la muerte del sujeto. Contestación: sí. Luego se ponen a hablar de las veces que ha puesto post-mortem en su informe y ratifica que en todas se refiere a post-mortem del dueño del pelo y que posiblemente el dueño del pelo sean las propias chicas. ¿Vale? Esto no está casi demostrado, ¿vale? Pero para mí es muy, muy probable. Varios de los pelos que hay en el informe Carracedo son vellos de las propias chicas. Casi la mitad de los pelos que tenéis ahí y que no se han comparado con el ADN de las chicas. Y ahora vamos con los sospechosos, a pesar de que el informe ya está totalmente desvirtuado. ¿Vale? Sospechosos. Se compara el ADN de Miguel Ricard con estos 15 vellos, bueno, con los 12 de los que se ha podido extraer ADN,
y como casi todos ya sabréis, no coincide con ninguno de los 12 vellos púbicos que se han podido analizar, con la fortuna para él que de los 2 vellos encontrados en el zapato y la ropa de Desiree, de uno no se ha podido extraer el ADN y el otro ni siquiera se ha llevado a analizar. Pero el resultado es ese, ninguno de los cabellos es de Miguel Ricard. Decir también que de los 2 posibles pelos de Miguel Ricard, que el profesor Frontela había encontrado en Miriam, aunque él ya decía que alguno de ellos podía ser de Miriam, el ADN demuestra que ninguno de esos 2 vellos, sospechosos también encontrados en Miriam, ninguno es de Miguel Ricard. Por lo tanto, en Miriam, el profesor Frontela se ha equivocado al atribuirle vellos púbicos a Miguel Ricard. Bueno, ahora vamos con el resto de los sospechosos. Esto ya sabéis, vamos a escuchar el audio. Antes son los hechos. Entiendo que el profesor Carracedo habla de 5 varones, porque en todo momento estamos hablando de 5 personas en la escena del crimen, las 3 niñas y los 2 presuntos autores, ¿no? Sí, y además de 5 varones distintos que no son, porque a él se le mandan pruebas de contraste que sí había en el ADN, que no son Miguel Ricard, Antonio Anglés, Roberto Anglés y el otro hermano, el pequeño de los Anglés, sí, y Mauricio Anglés. Entonces, eso es un hecho que evidentemente, claro, que es lo que marca el juicio y lo que marca el hecho de decir de quién son esos vellos públicos. Y no se pudieron contrastar, en este caso, los vellos o una recogida de muestras de todas estas personas que has comentado, incluyendo los famosos protagonistas, ¿no?, como son Anglés y Ricard, para comprobar o para contrastar si esos vellos públicos correspondían a esas personas que citas. No, sí, el contraste con ellos sí está realizado, es decir, con quien está contrastado es que no pertenecen a Miguel Ricard, no pertenecen a Antonio Anglés, no pertenecen a Roberto Anglés y no pertenecen a Mauricio Anglés. Bueno, pues todo lo que acabáis de escuchar es falso. No se analizó ningún otro ADN, no se aportó ningún otro ADN, no se llevó el ADN de ningún sospechoso al profesor Carracedo para que lo usara en su informe o en su análisis. En principio, esto... Entiendo que el profesor Carracedo habla de 5 varones, porque en todo momento estamos hablando de 5 personas en la escena del crimen, las 3 niñas y los 2 presuntos autores, ¿no? Sí, y además de 5 varones distintos. Esto ya es una tontería. Esto no lo había dicho nunca Juan Ignacio Blanco en ninguna de sus muchas entrevistas. Yo no lo he leído en ninguna otra. Esto es culpa, entre comillas, de Manuel Carballal. Manuel Carballal es el que le pregunta. Manuel Carballal es una persona muy curiosa, no que él sea curiosa, sino que tiene mucha curiosidad. Es un investigador. Algunos lo habréis oído hablar de él. Se suele ocupar de cosas del tema de lo paranormal, del misterio, ya sabéis, ouijas, psicofonías, ovnis, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero es una persona siempre muy inquisitiva y se le ha ocurrido preguntar al profesor Frontela, Dios me libre, a Juan Ignacio Blanco. Algo que normalmente, como sabéis, nadie le hacía. Normalmente en las entrevistas a Juan Ignacio Blanco, él habla y el entrevistador, que normalmente no tiene ni idea de este caso, pues no solo no tiene ni idea, sino que tampoco se interesa. Es todo, oh Dios mío, qué cosas me estás contando, Juan Ignacio, me estás llenando de auténtico terror. Bueno, pues como le pasa a los toreros, ya sé que los toros no están de moda, había una expresión que cuando un torero le estaba saliendo bien la faena, pues se iba confiando, se gustaba, esta era la palabra. Y normalmente, como se confiaba mucho, al final el toro le metía una cornada. Pues esto es un poco lo que le ha pasado a Juan Ignacio Blanco. Se ha confiado y entonces ha contestado esto de no, el ADN ya se sabe que es de hombres, es de varón. Bueno, esto no se sabe en absoluto, jamás nadie hizo este tipo de comparación. Y lo otro, pues como os digo, lo otro es absolutamente falso. Ni Antonio, ni Enrique, ni Roberto, ni el Mauri. No se va a analizar el ADN de ningún hermano Anglés
y comparar el ADN de ningún hermano inglés con el de las chicas. Solo se compara el ADN de Miguel Ricard Tàrrega con los 15 vellos púbicos. Miguel Ricard Tàrrega y los 15 vellos púbicos y nadie más. ¿Por qué se analiza solo el ADN de Miguel Ricard? Bueno, pues porque va a empezar el juicio y bastante hace el profesor Carracedo en tener listo el análisis de 15 pelos, aunque de ellos 3 no puede encontrar ADN, pero bueno, tiene que analizar los 15 y tenerlos comparados con el ADN de Miguel Ricard el 7 de mayo, cuando le están mandando pelos el 25 de marzo y el juicio comenzó el 12 de mayo. Es decir, ha tardado poco más de un mes en comparar esos 12 pelos, muchísimo menos que lo que habían tardado las profesoras Aller y Gisbert en comparar la cana y el ADN de Miguel Cortona, que tardaron casi 2 meses o más de 2 meses, y solo se analiza el ADN de Miguel Ricard, que es el único procesado, la única persona a juzgar, porque Antonio Anglés está en busca y captura. Miguel Ricard, porque entienden que no hay sentido analizar pelos de personas o sangre de personas que no han estado imputadas en su mayoría nunca, como Roberto, o que hace años que no se practica ninguna diligencia con ellos, como es Enrique Anglés. ¿Vale? Y en el juicio, la acusación popular pregunta: ¿estos pelos solamente los han comparado con Miguel Ricard, de manera que no nos los han comparado ni con las niñas ni con la familia Anglés? Y Carracedo dice: efectivamente, es así, es lo que a nosotros se nos pidió. ¿Vale? O sea, os lo estaría poniendo continuamente. Esto que vais a escuchar ahora es todo mentira, ¿vale? Y con esto me despido hasta el próximo vídeo. Haré el del levantamiento y el final, el que me queda, y luego haré un vídeo de conclusiones donde no esperéis grandes conclusiones, pero bueno, creo que aportaré pues un poco de luz, un poco de sensatez, que es para lo que empecé a hacer estos vídeos. Y repito, todo lo que vais a escuchar a continuación es mentira. Hasta luego y bueno, hasta el próximo vídeo y gracias, como siempre. Entiendo que el profesor Carracedo habla de 5 varones, porque en todo momento estamos hablando de 5 personas en la escena del crimen, las 3 niñas y los 2 presuntos autores, ¿no? Sí, y además de 5 varones distintos que no son, porque a él se le mandan pruebas de contraste que sí había en el ADN, que no son Miguel Ricard, Antonio Anglés, Roberto Anglés y el otro hermano, el pequeño de los Anglés, sí, y Mauricio Anglés. Entonces, eso es un hecho que evidentemente, claro, que es lo que marca el juicio y lo que marca el hecho de decir de quién son esos vellos públicos. Y no se pudieron contrastar, en este caso, los vellos o una recogida de muestras de todas estas personas que has comentado, incluyendo los pues, famosos protagonistas, ¿no? Como son Anglés y Ricard, para comprobar o para contrastar si esos vellos públicos correspondían a esas personas que citas. No, sí, el contraste con ellos sí está realizado, es decir, con quien está contrastado es que no pertenecen a Miguel Ricard, no pertenecen a Antonio Anglés, no pertenecen a Roberto Anglés y no pertenecen a Mauricio Anglés.